Es para mí un orgullo estar hoy aquí como maestro y poder hablar de educación. Educar en valores debería ser una redundancia. Yo como maestro siempre he dicho que lo más importante que podemos enseñar a un niño o a una niña es tener respeto. También he dicho habitualmente que si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, la masa, la base, sería precisamente el respeto y luego todos los demás ingredientes. Y es que da igual las carreras que tengas, da igual los idiomas que hables, si no sabes respetar a los que tienes al lado o si no sabes respetar a las personas que te vas encontrando en la vida. Yo hay una frase que digo muchas veces a los niños y a las niñas que están conmigo y es: sé consciente de que cada palabra que digas, cada gesto que hagas o cada paso que des van a influir en las personas que tienes alrededor, así que haz lo posible para que esa influencia sea positiva. La nuestra la de maestro, es una profesión preciosa, es una profesión para la cual hace falta, sobre todo, ilusión. Así es que si algún día escucháis a alguien que dice que una escuela es una trinchera o que un aula es una trinchera, respondedle, decidle: una trinchera es cosa de guerra, un aula o una escuela es cosa de niños y los niños se caracterizan por la ilusión. Y lo que tiene que caracterizarnos a los maestros sobre todas las cosas es la ilusión. Y uno de nuestros grandes retos, creo yo, es hacer que la ilusión que traen los niños cada día a la escuela consigan llevársela a casa aumentada. Hoy es un día para hablar de cosas bien hechas y aquí en Aragón hay miles de maestros y maestras que dan todo por educar en la excelencia. Hace un mes me encontré con un antiguo compañero mío de un cole, Antonio, que seguramente está por ahí sentado, y hacía años que no nos veíamos. Y me dice: César, hace mucho que no te veía, tengo ganas de contarte un proyecto que tengo para el verano, que me gustaría abrir la mente de los niños, que sean seres creativos, que sean personas a las que les apasione el arte, que sean respetuosos con la naturaleza. Y me lo decía todo con un brillo en los ojos. Un maestro es alguien que inspira para la vida. Pensad que de esta profesión vienen todas las demás, las vuestras incluidas. Así que, quizás saltando un poco el protocolo, pero aprovechando esta ocasión, me gustaría pediros a todos un aplauso para esos maestros y maestras de Aragón que se esfuerzan cada día por hacer de este mundo un lugar mejor. Coloquemos entre todos a la educación donde se merece. Voy a interactuar con vosotros unas cuantas veces y me gustaría que, os voy a tutear, como veis, que levantarais la mano a aquellos que tengáis hijos o hijas. Muy bien, me gustaría que levantarais la mano, esto es como una prueba mía, los tímidos. Esto nunca funciona. Los tímidos nunca se atreven a levantar la mano. Allá donde he ido nunca funciona. Bien, ya que soy maestro, permitidme que os trate hoy como niños y que os invite a hacer un viaje a vuestra niñez. ¿Por qué? Porque las reglas encorsetan y porque los formalismos hacen que nuestra esencia se nuble y porque hacen que olvidemos quiénes somos muchas veces y de dónde venimos. Y eso es algo que nunca podemos olvidar. Y para hacer ese viaje, voy a empezar yo hablando de mí mismo. El primer viaje que así rápidamente, me coloca en mi infancia, en Ainzón, en un pueblo aquí de Zaragoza, y me veo correteando por los campos del pueblo, por las huertas, y me veo junto a 8, 10 o 14 niños que íbamos corriendo por ahí, por los huertos, las hordas de niños. Llegábamos al huerto y estaban los señores, los dueños de los huertos, esperándonos con las viandas en las manos, deseando dárnoslas. En realidad no es así, pero es como yo lo quiero ver, ¿no? Se transforma, la realidad se transforma cuando pasan los años. La verdad es que recuerdo con nitidez algún momento que decíamos: ¡que viene el hombre! Y entonces todos nos poníamos a correr, y también recuerdo de forma nítida el golpeo de las hojas de panizo en mi cara cuando me intentaba salvar. Y seguro que en algún momento nos dejamos a alguno de nuestros compañeros colgado en un árbol, en algún cerezo, con las cerezas en los bolsillos, ¿no? Me gustaría que en 30 segundos nada más, eso significa 15 o 20 segundos cada uno,
que contéis a la persona que tenéis al lado alguna historia que recordéis de vuestra infancia, porque este es el primer viaje que vamos a hacer. Así que os dejo esos 30 segundos para que contéis a las personas que tenéis al lado algún momento de vuestra infancia. Bien, seguiremos en el café, porque yo sé que esto nos gusta, y seguiremos en el café con esta actividad. El primer viaje resulta, mirad, los niños son la proyección normalmente de los padres y las madres. Y los padres y las madres muchas veces son la proyección de la sociedad. Os podría hablar de una sociedad que presenta unos valores de dudosa calidad, exaltación de poder, cánones de belleza inalcanzables, elogio continuo de la competitividad, estrés, presión. Muchas veces no tenemos tiempo de conocernos a nosotros mismos. Hace unos meses conversé con un psiquiatra experto en adicciones en Barcelona y me dijo: César, te voy a preguntar una cosa como experto. Digo, yo no soy experto en nada, soy maestro. Y dice, ¿tú crees que los niños son buenos por naturaleza o no? Y yo le di simplemente mi opinión y dije, yo creo que son buenos por naturaleza. Lo que pasa es que son terriblemente influenciables. Y eso depende de nosotros y de los medios de comunicación. Pero sobre todo, fijad que cada día estamos siendo ejemplo para ellos. Y es que hay quien dice que la escuela es el reflejo de la sociedad, pero yo pienso, yo como muchos pensamos que la escuela puede cambiar la sociedad. Hoy aquí se dan los premios a gente maravillosa que hace cosas bonitas por los empleados, por los clientes, por la sociedad. Y esto es algo que no tenemos que olvidar, que podemos cambiar esa sociedad todos juntos, ¿no? Todos que estamos aquí somos afortunados porque tenemos estudios, hemos ido a la escuela. ¿Y para qué se va a la escuela? Hay gente, y esto que voy a decir puede sonar paradójico aquí, hay gente que dice que ir a la escuela sirve para crear seres empleables. Pues no, no sirve solo para crear seres empleables. Sirve para educar seres bien formados, pero también bien formados en el respeto, que sepan muchas cosas, pero que sepan aplicar esas cosas. Y por eso es tan importante invertir en educación. Otros piensan que se va a la escuela para prepararles desde los 3 años a pasar exámenes hasta los 18. Hay muchos, o hay quienes, banalizan la felicidad. Hay alguien que dijo, a la escuela no se va a ser feliz, se va a aprender. Y dije, no, a la escuela se va a ser feliz aprendiendo o se va a aprender siendo feliz. Y si no, preguntad.